ejército se queda sin respuesta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Este sitio es increíble, ya verás. Expediente Santo Cielo. Igualmente. Bienvenida. Muchas gracias. Que te lo pases bien. Ha sido un placer. Me voy hacia la zona de acampada. Vale, yo también, vamos. 15 de agosto de 1972, Tessé, Francia. Todos los veranos, miles de jóvenes cristianos franceses como François Tantot y Renata Fa se reunían en el centro de Francia para pasar una semana rezando y estudiando la Biblia. Sí, entrena mucho. Gilda Burde, escritor e investigador. Tessé es una importante comunidad religiosa y todos los testigos de los que vamos a hablar habían acudido a una reunión cristiana el 15 de agosto. Hola, François. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me puedo sentar contigo? Sí, claro. Estaban acampando al aire libre y unos cuantos se habían reunido alrededor de una hoguera. Hay muchas arañas. Espero que no acaben en mi tienda. No te preocupes, son muy pequeñitas. ¿Qué pasa, Renata? No es nada. ¿Qué actividad vas a hacer mañana? Mañana, déjame pensar. Creo que mañana vamos a montar en canoa y me parece que por la tarde también vamos a realizar una ruta de senderismo. Renata Fa vio una gran estrella en el cielo. ¿Qué es eso? No lo sé. François Tantot se puso muy nervioso. La luz atrajo a otros campistas. También había otro joven francés y un italiano que estaba estudiando allí. Describieron una serie de luces sobre una enorme masa oscura, como un cilindro o algo parecido. Y emitía una serie de extraños rayos de luz. Los rayos no parecían llegar a tocar el suelo. Al parecer, fueron testigos de un fenómeno óptico poco conocido llamado luz sólida. Bill Chalker, químico investigador. Los casos de luz sólida consisten en la proyección de luz en una columna, como los sables de luz que se usan en las películas de la Guerra de las Galaxias. Científicamente, es totalmente imposible. Nadie sabe cómo hacer eso. Y aún así había una especie de luz tubular. Intrigados, los testigos decidieron investigar. Pero solo a unos cientos de metros del campamento, se toparon con un obstáculo. Se dieron cuenta de que había una especie de seto entre ellos y ese extraño objeto. Un seto que no estaba ahí cuando habían pasado por ese lugar antes. Más adelante, los investigadores determinarían que no había ningún seto en ese lugar del valle. Parecía que el seto estuviera ahí para impedirles acercarse. Entonces empezaron a pensar que estaba ocurriendo algo muy extraño. François Tantot se acercó a mirar. Y todo se volvió todavía más raro. Un grupo de jóvenes cristianos había visto un extraño objeto a lo lejos. Cuando intentaron acercarse, su camino estaba bloqueado por un enorme seto que parecía haber salido de la nada. No había ningún seto en ese lugar del valle. A través del seto, François Tantot vio una gran masa, como un montículo entre las sombras. Un objeto diferente, distinto al otro al que se estaban acercando.
Ese otro objeto parecía tener forma de misil o de bala, pero tenía una base bastante ancha. De pronto, el objeto se iluminó por completo, y era enorme. Uno de los testigos sugirió que era como un autobús, pero era mucho más grande. Calcularon que mediría 40 metros de ancho. Los testigos describieron una serie de luces que rodeaban al objeto. Como una especie de luz roja que se movía por dentro y por fuera. Eran como discos. A François se le ocurrió iluminar el objeto con su linterna para verlo mejor. Pero el haz de la linterna empezó a comportarse de manera extraña. Se doblaba y proyectaba hacia arriba. Se comportaba como si fuera un sable de luz y de pronto se convirtió en una columna de luz. Una de las luces les iluminó, cegándolos durante un rato. Algunos dijeron haber sentido un cosquilleo, casi como pinchazos. Eso ha ocurrido en varios casos de luz sólida, pero a menudo los efectos pueden ser dramáticos, causando incluso parálisis. Entonces fue cuando se asustaron, de verdad. Y decidieron marcharse. Al volver al campamento, vieron el mismo objeto que les había llamado la atención al principio. El ovni original seguía ahí, y cuando volvieron pudieron observarlo. En el campamento, el cielo volvió a llamar su atención. El objeto más grande de pronto se marchó, bastante rápido, hacia el sur. Por la mañana, volvieron al campo, y no quedaba nada, ningún objeto, valla o seto. Pero François Tantot encontró algunas pruebas. Al volver al lugar, vio una zona de hierba quemada y seca de 30 metros de largo, el mismo tamaño que el segundo objeto. Cuando habló con el dueño de la finca, le dijo que la hierba seca era donde el granjero había quemado heno otro día. En un bosque cercano, Tantot encontró una gran rama rota junto a un árbol totalmente sano. Las hojas que estaban debajo del árbol tenían un color grisáceo y muchas manchas blancas y azules. Tantot informó al grupo ufólogo francés Lumière d'Allanit, luces en el cielo. Ellos realizaron un análisis químico de las hojas del árbol, pero los resultados no fueron concluyentes.